Joel Coen e Ethan Coen son conocidos en el mundo profesional como los hermanos Coen. Esta pareja de directores estadounidenses se enmarca en el cine postmoderno y a lo largo de su trayectoria cinematográfica han logrado numerosos premios con títulos tan reconocidos como Fargo, de 1996, El Gran Lebowski, de 1998 o No es país para viejos, de 2007. En sus películas reinventan los géneros y los mezclan entre sí para crear nuevos estilos e historias. Sus películas son un tanto irónicas, incluso surrealistas, y rinden homenaje a otros géneros como el cine negro o la comedia. A nivel narrativo, tienen un estilo propio y cuidado. La historia de No es país para viejos del año 2007 está basada en la novela del mismo título No es país para viejos del escritor Cormac McCarthy, por lo que es una adaptación literaria, aunque es cierto que en la película se realizan ciertas modificaciones. Esta película posiblemente sea uno de sus trabajos más sofisticados. En cuanto al género de la película, pese a que pueda estar inscrita en géneros como el drama, el cine negro o el western, los directores la catalogan como un largometraje de crimen. Para crear la historia de esta película, los hermanos han tenido influencias de dos grandes cineastas del western, Sam Peckinpah y Anthony Mann, ambos directores de cine que triunfaron dentro del western e influyeron en la evolución de su lenguaje. La influencia de Sam Peckinpah puede verse en el uso que se hace de la violencia. Este director se hizo conocido por el largometraje sanguinario Grupo Salvaje, de 1969, en el que realiza un western más crepuscular y violento. En cuanto a la influencia de Anthony Mann, debemos mencionar la profundidad psicológica de los personajes. Por lo general, contaba historias sencillas pero con personajes complejos, que por ejemplo dudaban entre si hacer lo correcto o lo conveniente. Esto es algo que ocurre con los personajes de No es país para viejos, tanto el protagonista como el antagonista y el sheriff tienen un gran trasfondo psicológico. Los hermanos Coen exprimen al máximo los recursos narrativos que tienen para elaborar sus historias, cuidándolo todo, desde los movimientos de cámara hasta los diálogos. Gracias a una cuidadosa y meditada estructura narrativa, consiguen un elemento característico de su forma de contar las historias. Consiguen no tener que contar todo lo que ocurre, y esto no es algo sencillo. Por lo general, en sus filmes cuentan las cosas sin una gran explicación, y dejando que el espectador sea quien componga la historia a través de pequeñas pistas o saquen sus propias conclusiones. Un ejemplo de esto es el asesinato de la mujer de Moss. El villano, cuando sale de la casa, lo primero que hace es mirarse los zapatos. Así, el espectador entiende que la ha matado, pero no sientes la necesidad de verlo. Esto es debido a que, a lo largo del filme, nos han repetido numerosas veces que el asesino no quiere manchar sus botas de sangre, por lo que en el momento en el que sale de la casa y mira sus zapatos, sabemos que ha acabado con su vida. Los personajes de No es país para viejos. Narra la historia entrelazada de los tres personajes centrales, Llewellyn Moss, Anton Chigurh y el sheriff Ed Tom Bell. La historia comienza cuando Moss se encuentra en el desierto de Texas con un negocio de drogas fallido. En este lugar, encuentra un gran número de cadáveres, droga y un maletín con millones de euros en efectivo. Moss toma la decisión de coger el maletín y marcharse de la escena. Esto hace que se desencadene una persecución entre el protagonista y el antagonista, Moss y Anton. La película gira en torno al duelo entre estos dos. Además, introducen en la trama un tercer personaje, es el sheriff, que va detrás de ambos, pero no consigue controlar los acontecimientos violentos que se darán en su pueblo. Los personajes que crean esta pareja de hermanos son diferentes entre ellos, pero todos tienen un trasfondo y una esencia particular. Esta construcción de los personajes no se hace únicamente con lo que se nos cuenta sobre ellos. Estos directores cuidan también la puesta en escena, para que el espectador pueda construir la personalidad de un personaje. Por ejemplo, la mujer con la que habla Anton podemos conocer cómo es su personalidad a través de la escenografía, su peinado o su vestimenta. En cuanto a los personajes principales, como he dicho anteriormente, son Moss, Anton y el sheriff. Moss es un personaje que debe enfrentarse a su moral, a su alrededor, y tiene un debate interno sobre lo que debería o no hacer. Este es nuestro protagonista, y el espectador debería sentirse identificado con él. Tiene una gran avaricia por el dinero, y no es capaz de renunciar al dinero ni siquiera por su esposa, por lo que mediante este personaje veremos un enfrentamiento entre la avaricia y el amor. El segundo personaje es Anton Chigurh. Es el villano de la historia, un asesino sin escrúpulos y es una clara representación del mal. Es un personaje oscuro y desquiciado al que no le importa matar para conseguir lo que busca. Trabaja como cazarrecompensas, algo típico dentro del género del western, y utiliza métodos poco usuales para acabar con sus víctimas. Además, utiliza en muchas ocasiones el azar para decidir sobre la vida de sus víctimas, por lo que tiene una ética y valores propios que acata de manera impecable.
Como los propios Coen dicen, Anton representa el lado más oscuro de las personas, y es el tipo de individuos que somos ahora, cada uno con nuestros propios códigos. Este personaje impone respeto, no solo por las acciones que lleva a cabo, sino por su trasfondo psicológico. Por cómo se desarrolla el personaje puede dar incluso sensación de locura. Pero al igual que da la sensación de locura, se puede apreciar que es una persona inteligente y meticulosa. No hay más que ver el cuidado que tiene con no manchar sus botas tras cada escenario violento. Este rasgo de meticulosidad del personaje, los Coen lo utilizan a su favor para poder simplificar o suprimir acciones. Finalmente tenemos el tercer personaje principal, el Sheriff Bell. El sheriff se encuentra melancólico y desencantado porque se acerca a su jubilación y no puede hacer nada para impedir los acontecimientos tan trágicos que están ocurriendo en su pueblo. Este personaje refleja el héroe cansado y melancólico del western crepuscular. El espectador puede sentirse identificado con cualquiera de los tres personajes, pero sin duda es con este con el que más empatía se siente. En él vemos reflejado el miedo y la sensación de no poder hacer nada para evitarlo ocurrir. El final del filme y sus personajes. En esta película, los hermanos Coen rompen con la narrativa tradicional y el camino que deben seguir los personajes. En este caso, el protagonista muere tiempo antes de final el film. Es decir, matan al bueno y dejan vivo al malo. Este final atípico no solamente es el final de la historia, sino que los hermanos Coen dejan abierto un discurso moral sobre el que el espectador puede reflexionar. Por lo tanto, con los elementos narrativos mencionados en este vídeo y la buena elaboración de los personajes, la película realiza una crítica social en la que reina la violencia. Es ahora turno del espectador reflexionar sobre estos temas.